Bueno, hoy vamos a ver otro tópico de nuestra clase que tiene que ver con equilibrio químico. ¿Vale? Por así decirlo, nosotros en química tenemos dos tipos de reacciones químicas. O sea, hay múltiples tipos de reacciones químicas, pero en los procesos de las reacciones químicas hay dos tipos de procesos, que lo habíamos un poco comentado en la clase anterior, que es cuando uno señala en la ecuación química con una flecha hacia un lado o con una flecha doble, ¿no? Entonces, cuando uno pone la flecha que iba hacia un lado, ¿no? Hablábamos de que existía una transformación completa de los reactivos hacia productos. O sea, la reacción iba hacia un sentido. En el caso de hoy vamos a hablar de la otra reacción, que es cuando tenemos la situación en donde la ecuación química nos indica una doble flecha. ¿Qué indica esa doble flecha? Bueno, lo primero que indica la doble flecha es que estamos en presencia de un equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Bueno, el equilibrio químico básicamente nos habla de que en la formación de productos, cuando tengo una reacción, por ejemplo, hidrógeno con yodo para producir el ácido yodhídrico, que es la reacción que ustedes tienen acá, hay un proceso en el cual no todo el hidrógeno y no todo el yodo reaccionan y forman ácido yodhídrico, sino que en algún momento dejan de reaccionar y existe o coexiste cierta cantidad de reactivo y de producto en el tiempo, ¿vale? Ah, ok, entonces, esta imagen que ustedes están viendo nos va a indicar ese proceso. Fíjense, tenemos en una botella, ¿no? O en un matraz, en un envase, hidrógeno y yodo, ¿no? A partir de esas esferitas blancas y esferitas moradas. Con el transcurso del tiempo, estas esferitas se van a unir, algunas, ¿no? Se van a separar las moléculas, ¿no? De hidrógeno y de yodo, y van a formar el nuevo compuesto, ¿no? Ácido yodhídrico, donde hay átomos de H y átomos de I unidos, pero también van a haber otros tantos de hidrógeno y de yodo sin reaccionar. Bueno, si yo tuviese que graficar esta situación, lo que yo tendría sería más o menos lo que va a pasar en esta gráfica, en donde puedo ver a partir de el gasto de los reactivos y de la formación de productos, y llega un tiempo, se deja de producir, valga la redundancia, productos, y se mantienen constantes los reactivos. Fíjense, la imagen en este caso, que está marcada con este color anaranjado, que es el producto, llega un momento en que empieza a aparecer el producto, empieza a aparecer, y después se mantiene constante en el tiempo, y este no cambia. Si lo vemos desde el punto de vista de los reactivos, fíjense que la línea verde que vemos acá, que representa el yodo, se empieza a agotar. En un principio empieza a decaer. Eso está hablando de que en el tiempo el yodo empieza a haber menos cantidad, ¿no? También de hidrógeno, fíjense en la línea azul. Pero ambos, en un momento, dejan de reaccionar y se mantienen constantes. Bueno, en esta parte donde los productos y los reactivos se mantienen constantes, se llama equilibrio químico. Y nos indica que las concentraciones de reactivos y productos se vuelven constantes en el tiempo. Eso nosotros lo vemos en la ecuación química a partir de esta flecha doble. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es el equilibrio químico? Bueno, el equilibrio químico se presenta cuando hay una reacción, por así decirlo, inversa. Por ejemplo, tengo esta reacción en donde producto de A, o sea, reactivo A y reactivo B, forman
un producto C y un producto D. Pero a la vez, esta reacción yo la puedo ver al inverso. O sea, que los productos C y D también pueden ser reactivos y con ello formar A y B. Entonces, en el fondo, el equilibrio químico es una reacción inversa. Y es por eso que yo la puedo escribir de forma directa o de forma inversa, pero lo que tengo que siempre denotar es la doble flecha, que indica que en algún momento tanto reactivos como productos se mantienen constantes en el tiempo. ¿Ok? En sencillas palabras, lo que nosotros podemos decir es que el equilibrio químico, la reacción nunca llega a completarse. ¿Por qué? Porque se mantiene una cantidad de reactivos sin reaccionar. Y por ende, no todos los reactivos pasan a ser productos. ¿Vale? Además, la reacción se produce en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y los productos también forman reactivos. Por lo tanto, se habla de que esta reacción es dinámica. ¿Vale? En todo momento se está produciendo reactivos o productos. ¿Vale? Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, estamos hablando de reactivos o productos, se estabilizan, se ha llegado al equilibrio químico. Y es ahí cuando nosotros vemos en esa gráfica, veíamos esa línea recta, ese plató, en donde ya no se produce o ya no hay una cantidad de reactivo o de producto que esté reaccionando, produciendo, ¿vale? Y como en realidad no es que la reacción haya parado, no es que no siga habiendo una reacción química. Lo que nosotros no podemos ver es una diferencia entre la cantidad de reactivo y producto. Nosotros los vemos constantes, pero en la realidad se sigue, se sigue produciendo la reacción. Lo que sucede es que nosotros no lo podemos percibir, porque la reacción llega a un equilibrio en el que si aumenta un poquito los productos, se transforman en reactivos. Si aumentan un poquito los reactivos, se van a los productos. Entonces, se produce un equilibrio dinámico. O sea que hay una continua relación entre productos y reactivos, pero que nosotros no la podemos notar en el tiempo. Por eso es que nosotros hablamos de un equilibrio dinámico. Fíjense, para demostrar esto se hizo un experimento. ¿En qué consistió el experimento? Fue en poner en un envase N2O4 y ver que este se transformara a N2O. La ecuación química nos indica que por cada mol de N2O4 nosotros formaremos 2 moles de NO2. Fíjense que a partir de estas tablas que están viendo acá, se hizo el siguiente experimento. En un primer experimento se puso en el envase 1 mol de N2O4 y nada de NO2. Fíjense, la reacción empezó a producirse, descendió un poquito la cantidad de N2O4, se formó un poco de NO2, pero pues solamente en una cantidad de que cuando terminó la reacción, se mantuvieron las concentraciones constantes en el tiempo, se midió cuánto era la cantidad de NO2, de N2O4 había al final y cuánta de NO2. Y fíjense, de N2O4 había 0,96, casi 97 moles, y de NO2 había solo 0,067. Se hizo otro experimento. Se volvió a tener una cantidad o a poner una cantidad de N2O4 igual a 0,8 moles
y una cantidad de NO2 igual a 0,3 moles. En este caso, se aumentó la cantidad de NO2 y se disminuyó la cantidad de N2O4. Y fíjense lo que pasó en el tiempo. Al contrario del experimento anterior, ahora empezó a aumentar la cantidad de N2O4 en el tiempo y luego se mantuvo constante. Y la cantidad de NO2 disminuyó y después se mantuvo constante. Se terminó el experimento y se midieron las cantidades que habían de ambos, de reactivo y de producto. Y fíjense, de 0,8 moles aumentó a 0,917 moles la cantidad de N2O4. Y fíjense que la cantidad de NO2 disminuyó a 0,0653. Otra vez hizo un experimento, pero ahora teniendo las mismas cantidades de reactivo y de producto. Fíjense lo que pasó. Otra vez aumentó la cantidad de N2O4, fíjense, hasta un cierto tiempo, y disminuyó la cantidad de NO2. Se midió cuánto fue esa cantidad y se obtuvo que era 0,721 para el N2O4 a partir de 0,5 moles y de 0,0579 de NO2, empezando con 0,5 moles. Se hizo un cuarto experimento donde la cantidad de, de NO2 era mucho mayor que la de N2O4 y fíjense, otra vez la cantidad de N2O4 aumentó y la cantidad de NO2 disminuyó. Fíjense, de 0,3 aumentó a 0,6 y de 0,8 disminuyó a 0,0559. Finalmente, se añadió un mol de NO2 y nada de N2O4, y otra vez la cantidad de N2O4 aumentó, apareció, se empezó a producir N2O4 y de NO2 disminuyó. Entonces la pregunta era, ¿qué está pasando acá? Bueno, lo primero que se llegó es al cabo de que existe un equilibrio, o se alcanza un equilibrio en esta reacción. La cantidad de N2O4 disminuye o aumenta en ciertos casos para producir NO2. Y en el tiempo estas cantidades se mantienen, más o menos. O sea, nunca el N2O4 pasa a ser completamente N2O4, sino que existe una cantidad de NO2 que va a estar siempre en el sistema. Y viceversa. Nunca voy a tener solo NO2, siempre voy a tener una cantidad de N2O4 en el sistema. Entonces, la pregunta era, ahora, ¿habrá alguna relación entre estas concentraciones? Bueno, la relación que se hizo fue, en un principio, dividir la cantidad de producto por la de reactivo. Entonces, en el primer caso, que se dividió 0,0670 por 0,967, la relación que dio era de 0,0694. En el otro caso, 0,09712 y así 008, 00832 y 00989. Hasta acá no hay gran relación. Sí, más o menos las órdenes de magnitud son las mismas, pero no hay una verdadera relación. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, se miró en la ecuación que por cada un mol de N2O4 existían 2 moles de NO2. Entonces, lo que se hizo fue relacionar que por cada 2 moles de NO2 yo necesito 1 de N2O4.
Se utilizó esta misma relación entonces, pero esta vez el coeficiente estequiométrico que relaciona al NO2 se utilizó como elevado, que arrojó al elevar, ¿cierto? Al subíndice, el NO2, bueno, aquí sí se vio una relación prácticamente lineal en todos los experimentos. Entonces se llegó a la conclusión de que en el equilibrio químico hay una relación entre la cantidad de productos y reactivos que van a estar participando, y esa relación está directamente o tiene directamente que ver con los coeficientes estequiométricos o con la vinculación que hay entre el número de moles de productos y de reactivos que están participando. Bueno, a partir de este experimento, lo que se dijo entonces, que esta relación es para todos, para todas las reacciones, están en equilibrio químico. Y a ese equilibrio, esa relación se la trató como una constante. Y esa constante es la que nosotros vamos a llamar K sub C o Kc, que es la constante de equilibrio químico, la cual relaciona la formación de productos con la, con la reacción de los reactivos en el equilibrio. ¿Ok? Ojo, que es en el equilibrio. Y como bien dice acá la diapositiva, no en los iniciales. Yo las concentraciones iniciales las puedo conocer, pero lo que pase de ahí hasta que llegue al equilibrio, yo no lo conozco. Claramente lo puedo calcular y eso lo vamos a ver más adelante, pero en este caso, Kc, que es esta constante de equilibrio, lo que me está indicando es cuando en esta ecuación o en esta reacción estamos en el equilibrio. O sea, llega el momento en que la cantidad de productos ya no se están creando más y la cantidad de reactivos ya no están reaccionando más. ¿Vale? O sea, esas cantidades están fijas. Bueno, atención, como también nos está diciendo la diapositiva, o algo importante es que para nosotros calcular las constantes de equilibrio solo se incluyen o solo se consideran las especies gaseosas o que están en disolución acuosa. ¿Ok? Es decir, que nos diga que está como ACU o AC o como gas. Cuando estamos hablando de sólidos o solventes, por ejemplo el agua, no se toman en consideración. ¿Ok? Para este caso no se toman en consideración porque no interfieren en la constante de equilibrio, no la alteran. Bueno, entonces para escribir la constante de equilibrio, en el caso de los gases, yo también la puedo considerar a partir de las presiones parciales. Como los gases, yo las puedo medir a partir de sus concentraciones químicas o de sus presiones parciales, hay una relación entre la constante de equilibrio Kc y la constante de equilibrio Kp solo para gases. ¿Vale? Entonces, para gases, la constante Kc se va a escribir igual que la constante Kp. La diferencia es que en Kc yo considero las concentraciones, o sea, los moles, y en Kp, perdón, yo considero las presiones parciales. Pero en el igual caso que en Kc, yo considero los coeficientes estequiométricos y estos se elevan en las presiones parciales de los productos y, por supuesto, de los reactivos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que vayamos despejando algunas dudas que puedan quedar. Por ejemplo, nos dicen que escribamos las expresiones para Kc y para Kp según sea el caso. Bueno, aquí nos indican
que el ácido fluorhídrico en solución acuosa más agua forman el ion hidronio, H3O+, en estado acuoso, y el ion flúor, AC, en AC, que está diciéndonos que está en solución acuosa. Como nos dijeron antes, los solventes y los sólidos no son considerados, y aquí vemos que el agua está actuando como solvente, por lo tanto no se considera. Entonces, si yo quisiese escribir esta constante, lo que tengo que escribir es que la constante Kc está en relación entonces de los productos, eso quiere decir de H3O más F menos. Yo lo puedo escribir entre paréntesis, pero si le quiero dar el sentido de la concentración, lo tengo que escribir entre corchetes. Es decir, de esta forma. Dividido, ¿cierto?, por los reactivos. Que en este caso, ¿cuál es? El ácido fluorhídrico. Como en este caso los coeficientes estequiométricos son unos en todos, yo lo dejo tal cual. Y esto me indica que están elevados a 1. Como estamos frente a una reacción en solución acuosa, no es necesario encontrar la constante Kp. ¿Okay? Quedaría entonces así más ordenado. Fíjense ahora en el segundo caso, estamos frente a una reacción en estado gaseoso, en donde NO reacciona con cloro y forman NOCl. Fíjense, en este caso son todos gaseosos, por lo tanto, si yo encuentro Kc, debiese entonces tener NOCl, coeficiente estequiométrico 2, por lo tanto lo luego 2, dividido por los reactivos NO, coeficiente estequiométrico 2, más el cloro, que tiene coeficiente estequiométrico 1, por lo tanto lo dejo tal cual. Como estamos en presencia de un gas, esta constante de equilibrio yo también la puedo relacionar con las presiones parciales, es decir, Kp. Y esa quedaría escrita de la misma manera anterior, ¿no? Cl, NOCl, dividido por NO, más Cl, pero en este caso, para diferenciarlo de que estamos hablando de presiones parciales, yo le pongo paréntesis redondos. Y me quedaría con el coeficiente estequiométrico respectivo en cada caso. Entonces, si es que en esta ecuación o en este ejercicio me dieran las concentraciones o las presiones parciales, yo podría obtener la constante de equilibrio respectiva, tanto para las presiones como para las concentraciones, es decir, los moles. Bien, ahí está un poquito mejor escrito. Ok, hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿No? Por mi parte no, pero Ok. Profe, solo una consulta. Solo ¿Sí? una consulta. ¿No hay que equilibrar las ecuaciones antes de hacer el KP o el KP? ¿O el KC, disculpe? Exacto, sí, hay que siempre hay que tratar de mirar, no hay que tratar, siempre hay que mirar la ecuación si está en equilibrio o no. Si no está en equilibrio, yo la tengo que equilibrar. En este caso de los ejemplos ya me la dieron equilibrada, entonces ha sido más sencillo. Pero en el caso que solo me dijesen que de NO más Cl2 se forma NOCl, yo tendría que claramente encontrar los coeficientes estequiométricos respectivos. Y con eso poder hacer la relación de Kc y Kp.
¿Ok? Bueno, en el siguiente ejemplo, Gracias. ¿ok? Fíjense que se transforma el carbonato de calcio en óxido de calcio y CO2. Fíjense que hay dos sólidos, ¿no? El carbonato de calcio está en estado sólido y el óxido de calcio en estado sólido. ¿Los puedo considerar? No, no se pueden considerar según lo que No se van a salieron. considerar según lo que nos dijeron. Exactamente. Entonces, en este caso, solo considero el CO2. Entonces, el Kc va a ser igual a la concentración de CO2 Cuadrado. No, elevado a 1. Perdón. elevado al mismo número, ¿cierto? Porque suponemos que está en equilibrio. Y a su vez, como está en estado gaseoso el CO2, yo podría también encontrar su Kp teniendo la presión parcial. Y estaría de esa forma descrita la concentración de equilibrio para los moles o para las presiones parciales. En el siguiente caso, también me dan una reacción en donde participan sólidos y gases. Otra vez lo mismo, solo considero los gases, por lo tanto, en este caso, la reacción va a estar descrita en Kc para H2O y para CO2. Rayos, ¿por qué estoy considerando el CO2? O sea, el H2O, perdón. Si Porque antes es no una lo reacción de consideré, combustión. ¿por qué? Es una reacción de combustión. ¿Ya? ¿Y cómo está el H2O? Está gaseoso. Exacto, Igual que porque el está CO2 gaseoso. cuando es combustión. Por lo tanto, el H2O lo considero tanto para Kc como para el posible Kp que yo tenga que encontrar. Acá otra demostración, otro ejemplo. Fíjense, tengo los reactivos Profe, en... una consulta. ¿Sí? ¿Se considera el agua porque está en los productos y no en los reactantes también? ¿O no? ¿Eso no tiene nada que ver? No tiene nada que ver eso. Tiene que ver con el estado de agregación que está el agua. Si está como Ya, solvente o si está como parte de la reacción. ya, gracias. Fíjate que en el caso E tenemos, me voy a devolver, tenemos el etanol como, perdón, el metanol lo tenemos como producto en estado acuoso y tenemos etanol y lo que tenemos como, no, ese es ácido carboxílico y etanol, ahí sí, lo tenemos en una reacción que forman esta especie y como producto se forma agua líquida. ¿Se fijan? Pero cuando yo voy a calcular el Kc de este sistema, lo que tengo es que la relación del producto va a estar considerados solo los que están en estado acuoso. Y como el agua queda como un producto líquido o como solvente dentro de esta reacción, no es considerado. ¿Vale? Ya, profe, súper. Gracias. Okay. En conclusión, el agua solo la tomó en cuenta entonces cuando está en estado gaseoso. Bueno, en el último ejemplo, creo que este es el último ejemplo, lo que vemos entonces son tanto reactivos como productos en estado gaseoso. Por ende, lo que yo puedo obtener es la constante, ¿no?, a partir del producto de CO3 con el elevado al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2, dividido por los reactivos, que también son gaseosos ambos, es CO2 elevado a 2 y O2. Y por supuesto reescribir esto también, si fuese, al ser gases, lo podría escribir a partir de las presiones parciales.
Bueno, entonces, un pequeño ejercicio, nos dicen que se permite que una mezcla de hidrógeno y nitrógeno en un recipiente de 3 litros alcance el equilibrio a 726,85 grados Celsius. Se analiza la mezcla en el equilibrio y se encuentra que contiene 0,363 moles de nitrógeno, 0,903 moles de hidrógeno y 2,44 por 10 elevado a la menos 2 moles de de NH3 o amoníaco. A partir de estos datos, calcule la constante de equilibrio para la reacción de formación de amoníaco. ¿Ok? Me dan la ecuación y, por supuesto, los coeficientes estequiométricos. Esta ecuación está equilibrada. Entonces, para formar 2 moles de amoníaco, ¿no? Lo que necesito son 1 mol de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Todos en gas. Entonces, ahora, si yo quiero encontrar la constante de equilibrio, bueno, primero lo que tengo que hacer es escribir la constante de equilibrio. Y en este caso la constante de equilibrio sería Kc igual al amoníaco, o la concentración de amoníaco elevado al cuadrado, dividido por la de los reactivos, ¿no? N2 por H2 elevado al cubo, debido a que el coeficiente estequiométrico es 3. Luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, encontrar los moles de amoníaco, los moles de nitrógeno y los moles de hidrógeno que participan en esta ecuación. Bueno, ya algo me dicen que en el inicio, perdón, en el equilibrio en esta ecuación se obtienen 0,363 moles de nitrógeno, 0,963 moles de hidrógeno y 2,44 por 10 elevado a la menos 2 de amoníaco. Pero ojo que están en 3 litros, ¿vale? Y nosotros, por tanto, tenemos que encontrar la cantidad de moles por litro. Por tanto, lo que debemos hacer es encontrar el número de moles o la concentración en moles que hay en estos 3 litros. Por tanto, como me decían que tengo nitrógeno, era 0,363 moles en 3 litros, bueno, lo divido y aquí yo tengo el número de moles, o la cantidad de moles, ¿no? 0,121 moles. Fíjense que no hay coeficiente estequiométrico, por lo tanto, lo dejo del cual. En el caso del hidrógeno, tengo que en el equilibrio se había medido 0,903 moles. Como están en 3 litros, también los tengo que dividir por 3, ¿no? Para que me quede mol litro, y eso es moles, me da como resultado que hay 0,301. Finalmente, para el amoníaco, hago lo mismo, 2,44 por 10 elevado a la menos 2, dividido en 3 litros, y me da que hay 8,13 por 10 elevado a la menos 3 litros. ¿Vale? Eso es la cantidad de moles por litro que hay de cada sustancia. Bueno, ahora reemplazo estos valores en la ecuación, vale decir, el nitrógeno, primero el amoníaco, ¿no? 8,13 por 10 elevado a la menos 3, elevado a 2, ¿por qué? Porque el coeficiente estequiométrico era 2, dividido por el nitrógeno, 0,121, se mantiene igual, no se eleva porque no hay coeficiente estequiométrico, o sea, perdón, es 1 nomás el coeficiente estequiométrico, y en el caso del hidrógeno se eleva a 3 porque el coeficiente estequiométrico es 3. Bueno, desarrollo entonces este valor y me da que es 2 por 10 elevado a la menos 2. Esa sería entonces la constante de equilibrio para esta reacción. ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿Hasta acá, muchachos? ¿Les queda claro? ¿Hasta acá? ¿Cómo calcular la constante de equilibrio? Yo creo eso, por mi parte, me queda claro. Perfecto. Bueno, acá nos dan otro ejemplo. Nos dicen que al interior de un reactor metálico de 2 litros de capacidad se encuentra en equilibrio 1 por 10 a la menos 2 moles de SO3 con 3,85 por 10 elevado a la menos 3 moles de SO2 y 5,79 por 10 elevado a la menos 2 moles de oxígeno. Esto a 726,85 grados Celsius. Nos piden entonces encontrar el valor de la constante de equilibrio Kp para la reacción de descomposición de, de esta sustancia que es el triotóxido de azufre, que pasa a dióxido de azufre y oxígeno. Ya. Pregunta. En este caso nos están pidiendo calcular el Kp. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes encontrar las presiones de estas sustancias si lo que me están dando es la concentración? Utilizando la fórmula del Kp, realizo la fórmula, porque es al revés de la Kc. Y en Escribo base a Kp, eso, ya podría, eh, sí, tengo que escribir Kp porque es lo que me están pidiendo, tengo que eh, relacionarlo. en base a Pero, eso divido los moles por los litros y los reemplazo en la ecuación. pero no es lo mismo porque estás hablando de concentración y acá tienes que relacionar presión. Estamos Vale, hablando de sí, tienes gases. razón. ¿Qué cosa puedo hacer para calcular si tengo los moles, tengo el volumen? Con la fórmula de los gases, porque aparte igual tengo temperatura. Exacto. En La este pago rápido. caso, podría utilizar la ecuación de los gases ideales y con eso llevar de moles a presión los valores que me están dando. Entonces, primero, obviamente, escribo la Kp, ¿no? La constante de equilibrio a partir de las presiones. Tenemos entonces, ¿qué sería? La presión parcial del SO2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque está el coeficiente estequiométrico 2, por la presión parcial de oxígeno, dividido por la presión parcial del SO3 elevado a 2, ¿cierto? Porque me lo está indicando la ecuación. A partir de esto, entonces, lo que nosotros podemos hacer es relacionar las presiones con el número de moles, y como tengo el volumen y tengo la temperatura, yo puedo utilizar la ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT, o pavo es igual a ratón, con lo que si yo despejo la presión, me quedará que P es igual a nRT dividido V, y voy a obtener la presión de todos los gases que yo quiera medir. Entonces, en el caso del dióxido de azufre, SO2, bueno, me fijo en los moles que se encontraron de dióxido de azufre. En este caso, el R, la constante es para todos, la temperatura me la están dando, la tengo que pasar a Kelvin nada más, y el volumen también me lo están dando. Entonces, es así como yo puedo encontrar todas las presiones para cada gas. ¿Ok? Bueno, eso ya lo había dicho. Y, por ejemplo, si quiero encontrar la del SO3, bueno, me dicen, ¿cuánto era la presión, cuánto era el número de moles de SO3? Bueno, para el SO3 eran 1 por 10 elevado a la menos 2. 1, bueno, hay 1,02, hay un error de escritura nada más. 1 por 10 elevado a la menos 2. La constante de los gases ideales, nosotros la conocemos, 0,082
atmósfera litro mol Kelvin por la temperatura. Y en este caso, como son 726.85 grados Celsius, al traspasarlos a Kelvin, le tengo que sumar más 273,15, me da que son 1000 Kelvin, y el volumen lo mantengo en litro, dividido en el volumen 2 litros, y con eso lo calculo y yo puedo obtener la presión parcial de CO3. ¿Cuánto es? 0.418 atmósferas, ¿no? Mol con mol se van, Kelvin con Kelvin se van, litros con litros se van, y me queda en atmósfera. Y así lo hago para el SO2, número de moles, me lo estaban dando, 3,85 por 10 elevado a la menos 3, la constante es la misma, la temperatura es la misma, y lo divido por el volumen, que también es el mismo. Otra vez, litros con litros, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y me da que en este caso es 0,158 atmósferas. Finalmente, hago lo mismo para el oxígeno, y lo que obtengo es que su presión parcial es de 2,37 atmósferas. Ya encontré las presiones parciales, por lo tanto ahora puedo reemplazar cada presión parcial en la ecuación de la constante de equilibrio. Como la teníamos entonces, la constante de equilibrio estaba escrita como la presión parcial de SO2 al cuadrado por la del oxígeno dividida por la del dióxido de azufre elevado al cuadrado. Reemplazamos entonces 0,158 elevado al cuadrado, 2,37 por 2,37 dividido en 0,418 elevado al cuadrado, y eso me da que la presión parcial en este caso es 0,339. Otra vez pregunto, ¿alguna duda con respecto a esto? Profesor, consulta la presión que da 100 unidades de medida. Unidades de La KP coeficiente. sí, porque es Ya, una constante que es adimensional. Fíjate que tienes ya. atmósferas acá y atmósferas acá. Entonces se Entonces terminan quedan. anulando. Ya. Gracias, profesor. Y eso es lo mismo para la concentración, también es adimensional. ¿Ok? Es un valor que no tiene, no tiene se me olvidó la palabra. Pero bueno, no tiene dimensión, no tienen que poner en el caso que sean presiones, no tienen que poner que es atmósfera, en el caso de concentraciones, que no sean moles. ¿Ok? Bueno, en este caso, si nosotros a partir de la ecuación de los gases ideales podemos obtener la presión a partir de la concentración, o la concentración incluso también de sustancias a partir de la presión, lo que nosotros podemos hacer es relacionar la constante Kp y la constante Kc, o sea, las presiones y las concentraciones, ¿no? Nosotros tenemos que, como lo habíamos visto en el ejemplo, la Kp para el ejemplo anterior era el trióxido de azufre elevado al cuadrado, dividido, bueno, acá está al revés, ¿no? Antes nosotros pasamos de dióxido de azufre a dióxido de azufre y oxígeno. En este caso está al revés la ecuación. Entonces tenemos que a partir de estos reactivos, dióxido de azufre y oxígeno, tenemos dióxido de azufre. Recuerden que, como estamos hablando de equilibrio químico, las ecuaciones se pueden escribir de ambas formas. Ok, entonces en este caso vamos a encontrar cuál es la relación que hay entre Kp y Kc a partir de esta ecuación. Entonces nosotros escribimos la Kp de esta ecuación, que sería el trióxido de azufre al cuadrado dividido por los reactivos, que son dióxido de azufre al cuadrado, por oxígeno. Y como nosotros sabemos que la ecuación general de los gases ideales es Pp igual a nRT, nosotros podemos tener, al despejar la presión, una relación
de la concentración, ¿no? Fíjense que estos dos valores, ¿no? N partido por B, o el número de moles partido por el volumen, me da la concentración molar de los productos. Entonces yo puedo decir que P, o la presión, es igual a nRT partido por B, o P es igual a la concentración molar por R por T, que es lo que me están diciendo ahí. Y a partir de esta relación, yo puedo reescribir la constante o la constante Kp en concentraciones, en el sentido de concentraciones. Y lo único que tengo que hacer es agregar este RT, que es este que está acá, reescrito acá, pero para relacionarlo desde el punto de vista de la concentración a la Kp, también tengo que considerar los coeficientes estequiométricos. Entonces, en vez de poner SO3, ¿no?, como concentración por R por T, bueno, en este caso, como la reacción tiene un coeficiente estequiométrico de 2, yo elevo a la concentración y al RT elevado al cuadrado, y eso es lo que están haciendo aquí. Lo mismo va a ser para bueno, en ese caso era el SO3, y lo mismo va a ser para el SO2 y para el oxígeno. Fíjense que en el caso del oxígeno, como su coeficiente estequiométrico es 1, la concentración es 1 y el RT también es 1. ¿Ok? Y ahí yo lo podría, digamos, tanto la pregunta anterior como esta, sabiendo las concentraciones, yo las podría directamente poner acá, la concentración molar, la podría poner en la ecuación así como está aquí escrita directamente. Como en el caso anterior, nosotros nos daban el volumen, lo que nosotros hicimos fue primero calcularlos por separado y después agregarlos a esta ecuación. Para ver el caso anterior, nosotros tendríamos que haber calculado primero la concentración molar, ¿no?, que es N partido B. Entonces, en el caso anterior, por ejemplo, era, qué sé yo, la concentración del SO2 dividido por el volumen, que era 2 litros, ¿no? Y ese valor que me diera acá, yo lo reemplazaba, bueno, acá. Bueno, entonces, la relación que yo puedo hacer directa entre Kp y Kc es que Kp es igual a Kc por RT elevado a menos 1. O, si no me gusta esta forma, dividido en RT. O sea, nosotros, cuando calculamos la Kp en esta ecuación, en este ejercicio, en el ejercicio anterior, nosotros a partir de este valor podríamos encontrar Kc, ¿no?, que era Kp igual a Kc partido por RT. Tenemos ese valor, nosotros conocemos RT, entonces podríamos haber encontrado Kc, pues sería Kp por RT. O sea, Kc igual a 0,339 por R 0,082 por la temperatura, que era 1000 Kelvin. Nosotros lo podríamos encontrar así y ahí obtendríamos el valor de Kc. Ok. Bueno. Otra forma de relacionar entonces Kp con Kc, o además hay que considerar que el valor del RT está
dependiendo o depende del número de moles, de los coeficientes estequiométricos. Por tanto, si tengo en una ecuación química donde participan coeficientes estequiométricos distintos a 1, yo lo que tengo que hacer es calcular este delta n, que en el fondo este delta n son el número de productos o el número de coeficientes estequiométricos de los productos menos los de reactivos, ¿no? Aquí nos dice el n de los productos menos el n de los reactivos. Si nos fijamos en este ejemplo genérico, sería la suma de C más D menos la de A con B. Y ahí obtendríamos la relación y podríamos elevarlo acá al valor que nos está diciendo acá. Veamos un ejemplo. Calcular entonces la constante Kp en la reacción de formación de amoníaco que habíamos visto hace un rato atrás. Entonces tenemos que Kc, nos dan Kc acá, que Kc es 2,00 o 2 por 10 elevado a la menos 2. Bueno, encontremos Kp. Primero, coeficientes estequiométricos o el delta n, productos menos reactivos. Fíjense, en los productos tenemos 2, en los reactivos 3 y 1, entonces sería 2 menos 3 más 1, me da que es menos 2. Entonces, el delta n sería menos 2, y por ende, la constante sería Kp igual a Kc por RT elevado a delta n, que sería escrita como Kc, que me la dan acá, 2 por 10 elevado a la menos 3, por RT elevado a delta n. R, 0,082, la temperatura 1000 Kelvin, elevado al delta n, que nosotros lo encontramos que era menos 2, y eso da como resultado que la constante de equilibrio, considerando presiones parciales, es 2,97 por 10 elevado a la menos 6. ¿Ok? Bueno, muchachos, preguntas hasta acá, dudas. ¿No? Por mi parte no, profe. Ok. Bueno. Ok, el sentido de la reacción entonces, digamos que la va a dar la ecuación que nosotros estemos estudiando. Si yo considero una reacción, por ejemplo, directa, que es N2O4 para dar 2NO2, yo tendría que poner la constante de equilibrio respectiva a esa ecuación. NO2 elevado al cuadrado dividido por N2O4, ¿cierto? Y eso me va a dar un valor. En este caso, por ejemplo, fue de 4,65 por 10 elevado a la menos 3. En el caso de que yo considerase la reacción inversa, es decir, que 2NO2 dan como producto N2O4, la constante de equilibrio cambia. En este caso sería N2O4, la concentración dividido por NO2 elevado al cuadrado, y eso me va a dar que es de 215,1 esta Kc, ¿ok? Por tanto, cuando yo escribo las constantes de equilibrio de una reacción, debo considerar si la reacción es directa o inversa, porque el valor no va a ser el mismo. Por tanto, si yo relaciono la Kc a partir de la reacción directa con la reacción inversa, lo que voy a tener es que la reacción inversa, o la constante de equilibrio de reacción inversa, es 1 partido por la de reacción directa. Fíjense. Y esto también yo lo puedo denotar así. Entonces, la relación que hay entre la reacción
la constante de equilibrio directa con la inversa es de la inversa igual a 1 dividido por la directa. Es decir, si yo este valor lo divido, el 1 lo divido en este valor, me debería dar este de acá abajo. ¿Ok? Bueno, y aquí nos dicen que la constante de equilibrio de una reacción en el sentido inverso es el inverso de la constante de equilibrio de la reacción en el sentido directo. Bueno, además, si tengo una ecuación, digamos, o una reacción en donde participan, por ejemplo, un mol de NO2, de N2 o 4, para formar 2 de NO2, y yo tengo su constante de equilibrio, si yo quiero duplicar esta ecuación, ¿no? La considero en el doble, o sea, 2 moles de N2 o 4, y que van a dar 4 moles de NO2, lo que tengo que hacer es, obviamente, duplicar los coeficientes estequiométricos, y así sucesivamente. Si la quiero mirar en la mitad, ¿no? Que medio mol de N2 o 4 van a formar 1 de NO2, también tengo que considerar entonces la mitad, ¿no? Entonces, la constante de equilibrio va a estar escrita con los coeficientes estequiométricos respectivos, ¿no? Entonces, la constante de equilibrio de una reacción que ha sido multiplicada por un número es la constante de equilibrio elevada a una potencia igual a ese número, ¿no? Ya lo vimos. En el caso inicial era 1, luego era 2, bueno, se elevó de 1 a 2, en el caso del N2 o 4, y cuando era la mitad, un medio, bueno, fue un medio, y lo mismo pasó en el caso del NO2. De 2 se pasó a 4, y cuando se consideró solo un mol, se anotó 1. Bueno, ¿qué pasa en equilibrios múltiples? O sea, tengo varios equilibrios, varias reacciones en el sistema. Bueno, por ejemplo, si tengo un equilibrio múltiple en donde NO-BR dan como producto NO y bromo, y tengo otro equilibrio en donde el bromo reacciona con cloro y da cloruro de bromo, lo que tengo que considerar entonces es ambas ecuaciones. Por lo tanto, ambos equilibrios. Bueno, en este caso, al igual como lo habíamos visto en el ejercicio de la ley de Hess, lo que tengo que hacer es considerar esta ecuación como una sola, ¿no? Estos dos equilibrios como uno solo. Entonces, primero, los bromos se van, ¿no? Porque está uno a la izquierda y el otro a la derecha, y me queda una reacción global como la que nosotros tenemos abajo. N2NOBr más cloro dan como resultado 2NO más 2 cloruro de bromo. En este caso son todos gaseosos. Bueno, a partir de estos equilibrios, ¿no? Que son múltiples, tengo un equilibrio y dos equilibrios. Lo que tengo que considerar entonces son, por tanto, las dos constantes de equilibrio para cada reacción. Entonces, en el caso del primero, la escribo como NO elevado al cuadrado, ¿no? Considerando el coeficiente estequiométrico, por el BR dividido por NOBR elevado al cuadrado. La segunda ecuación, cloruro de bromo elevado al cuadrado, dividido por bromo, ¿cierto? Y multiplicado por Cl. En este caso, en igual que la reacción general, no considero los bromos y reescribo la constante general en el sentido de cómo quedó escrita la ecuación que representa estos equilibrios múltiples. Y por supuesto va a quedar como NO al cuadrado por BR, o cloruro de bromo elevado al cuadrado,
dividido por NOBr elevado al cuadrado por cloro. Entonces, ahora sí yo puedo encontrar las Kc de estos, de esta ecuación, de esta reacción. Bueno, acá nos están simplemente diciendo que para considerar la Kc global de la ecuación, tengo que multiplicar las constantes de equilibrio de las dos ecuaciones, y eso me da como resultado esto que estaba acá, ¿no? Lo que yo les estaba comentando. Entonces, la constante de equilibrio para una reacción compuesta de dos o más pasos es el proceso de las constantes de equilibrio de los pasos individuales. O sea, la constante de equilibrio de esta reacción general es la multiplicación de las constantes de equilibrio de esos dos procesos. Si hubiese un tercer proceso, yo también lo considero. Es el mismo caso que habíamos visto en la ley de Hess en la última clase. Entonces, profesor, en equilibrios múltiples hay que aplicar la ley de Hess sí o sí, Así es. para generar una Claro, ecuación global. es la misma consideración de la ley de Hess. Ya. Y en el caso anterior, 2 diapositivas tenía 25 grados, ¿cierto? Es la Ah, constante. Ese 25, ahí está. sí, porque estaban a 25 grados. Ya la temperatura. Ajá. Ah, Nos ya. indican que la temperatura es la misma en el fondo, que no hay una variación de temperatura. Ya, pero Porque si yo, sí, por ejemplo, si me indican otra temperatura, tengo que colocar la otra temperatura. sí, y no es el mismo equilibrio. Ya. Porque vamos a ver más adelante que el equilibrio químico se ve afectado por la temperatura. Por ejemplo, esta misma condición que tengo para 25 grados Celsius, si yo la quisiera considerar, por ejemplo, para 100, ya no debería ser ese mismo valor. Es diferente. Es un Es cuarto más. diferente. Es diferente. Que ya lo vamos a mirar. Bueno, vamos a seguir entonces. Si nosotros consideramos el valor de la constante de equilibrio puede variar entre varios límites, ¿vale? La reacción está, digamos que la Kc nos va a indicar si la reacción se desplaza hacia los productos o hacia los reactivos. Entonces, el valor de Kc, además de indicarnos en qué punto está el equilibrio o cuándo es el equilibrio químico, también nos indica si hay más cantidad de productos que de reactivos, o si la cantidad de reactivos y de productos es más o menos la misma. ¿Ok? Entonces, si la reacción está muy desplazada hacia la derecha, o sea, que se favorece mucho a los reactivos, o sea, a los productos, que hay mucho producto comparado con reactivos, nosotros deberíamos obtener una Kc que sea muy grande. 10 elevado a, por ejemplo, 33, ¿no? Un valor súper, súper grande. Si esta ecuación está, o una reacción está desplazada hacia los reactivos, quiere decir que va a haber más cantidad de reactivos que de productos, yo debería obtener una Kc muy pequeña, o sea, por el orden de los menos 30, menos 20, sino un 0,000000, ¿no? Bastante números para abajo. Entonces, en el caso de que la Kc es muy grande, nosotros vamos a decir que hay pocos reactivos, se han gastado casi todos los reactivos, por lo tanto hay mucho producto. Si la Kc es parecida a 1 o es muy cercana a 1, la cantidad de reactivos y de productos son bastante similares, y si la Kc es muy pequeña, lo que tenemos es más cantidad de reactivos que de productos. Eso quiere decir que mi reacción tiene muy bajo rendimiento, ¿no? Porque reaccionan pocos reactivos, se produce poco producto. Entonces, es muy importante
saber el valor también de la Kc, ¿no? Aquí tenemos como forma esquemática, si el Kc es muy grande, ¿no? En el tiempo vamos a tener una gran cantidad de productos y una baja cantidad de reactivos. Fíjense, en este eje se grafica la concentración. Fíjense, hay poco reactivo, mucho producto. Esto ya cuando se llega al equilibrio, por supuesto. En el caso cuando tenemos una constante cercana a 1 o igual a 1, fíjense, cuando se llega al equilibrio, la cantidad, se llega al equilibrio más o menos por ahí, la cantidad de reactivos, ¿no? O de productos y de reactivos, más o menos la misma. Y cuando tenemos una constante de equilibrio, una Kc muy pequeña, fíjense, cuando se llega al equilibrio, la cantidad de reactivos es bastante mayor que la cantidad de productos, ¿no? Bien, bueno, hasta ahora lo que hemos visto y hemos relacionado es la constante Kc, que ella nos indica cuando una reacción está en equilibrio. O sea, todos los valores que hemos visto anteriormente nos están indicando, acá está el equilibrio de la reacción. Ya no hay más producción de productos, ya no hay más gasto de reactivos. Pero ¿qué pasa entre medio? ¿Qué pasa cuando yo estoy, por ejemplo, en esta situación? ¿Qué pasa en este espacio? ¿Qué pasa en ese espacio de la reacción? En este espacio, vale decir cuando, si esto es el equilibrio, ya yo sé lo que pasa para acá. Pero ¿qué pasa acá antes? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a mitad de reacción, cuánto reactivo, cuánto producto yo voy a tener? Si yo no quiero una reacción completa, entonces eso se puede analizar a partir del cociente de reacción Q, o cociente de constante, o este cociente que tiene una relación con la constante de equilibrio. ¿Okay? Y este cociente se escribe igual que la constante de equilibrio Kc. Simplemente lo que se hace es designarla con la letra Q, y yo estoy indicando que estoy hablando de cualquier momento antes de llegar al equilibrio en la reacción. Y por supuesto se consideran también las concentraciones de productos con sus respectivos coeficientes estequiométricos y los reactivos con sus respectivos coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces, en resumen, tiene la misma fórmula que la Kc, pero no son, o no estoy considerando la concentración de equilibrio, sino que son concentraciones o iniciales o en algún momento de la reacción. Entonces, la reacción que voy a tener, o la relación, si yo quiero comparar el número que me va a dar QC con Kc, como un factor de decir, bueno, hay más producto, hay más reactivo, o para dónde se va a ir la reacción, si va a favorecer a los reactivos o los productos, lo que tengo es lo siguiente. Si el QC es más grande que el Kc, el sistema procede de derecha a izquierda a alcanzar el equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos van a pasar a ser reactivos. O sea, la cantidad de producto que hay en el sistema se va a empezar a disminuir y va a aumentar la cantidad de reactivos. Si el QC es igual a Kc, estamos en el equilibrio. No hay cambio en la reacción. Y si por el contrario estamos o encontramos que QC es menor a Kc, lo que tenemos es que los reactivos van a tender a formar producto. Por lo tanto, el sistema procede hacia la izquierda o de izquierda a derecha para alcanzar el equilibrio, ¿no? Ok. Me dicen entonces que encuentre el equilibrio. Me dicen que en un recipiente de 3 litros se introducen 6 moles de HI, ácido hídrico, 0,3 moles de hidrógeno y 0,3 moles de yodo.
Estos están a 490 grados Celsius y me indican que la Kc de este sistema es 0,022 a 490 grados Celsius. Entonces me piden calcular o indicar si este sistema está en equilibrio o no. Ok, como en el mismo caso de Kc, yo considero ahora el Qc y digo, bueno, productos, concentración de H2 por la concentración de I2 dividido por la concentración de HI elevado al cuadrado. Eso me va a dar igual. Fíjense, 3 moles en 3 litros. Por tanto, la concentración que tengo que calcular, ¿no? Moles es igual a número de moles partido por litro, o por el volumen. En este caso, voy a tener que calcular los 6 moles de HI dividido por 3 litros. Los 0,3 moles de H2 también dividido por 3 litros y los 0,3 moles de yodo también dividido por 3 litros. ¿Ok? Y con eso, en el primero, ¿cuánto da? 0,2. 0,2. En el segundo, 0,1. 0,1. Tercero, El 0,1. tercero es 0,1. Entonces, ahora yo puedo reemplazar acá. Entonces voy a tener que 0,1 por 0,1 me da eso dividido por 0,2 al cuadrado. 0,01. ¿Cuánto da el Kc? A ver arriba, 0,1 por 0,1. 12. ¿Sí? ¿Se me cortó? ¿Están ahí? Sí, Cero. profesor. 0,01. 0,02. No, pues 0,1 por 0,1, 0,01. 0,01. Perfecto. Y abajo Y da 0,2 al cuadrado, 0,2 al cuadrado son 0,04. 0,04. Ya. Ahora divide eso. Por favor. 0,25. Me da 0,25. Fíjense, la Kc de equilibrio era 0,022 y acá nos dio 0,025. O sea, Qc es mayor a Kc. ¿Y eso qué indicaba? Vamos para atrás. Indicaba Qc mayor a Kc, el sistema procede de derecha a izquierda para alcanzar el equilibrio. Eso quiere decir que los productos, hay mucha cantidad de productos, por lo tanto los productos van a pasar a ser reactivos. ¿Ok? Bueno, ahí está un poquito mejor escrita y daba que era 0,25. ¿No? Y aquí nos dicen entonces que el sistema no se encuentra en equilibrio y que la reacción se desplaza hacia la izquierda, o sea, va a favorecer a los reactivos. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar, a partir de que me dan las concentraciones iniciales, yo quiero encontrar la constante de equilibrio, ¿no? Como dice acá, exprese las concentraciones de equilibrio de todas las especies en términos de las concentraciones iniciales y una sola variable X, que representen el cambio en la concentración. Es decir, me están pidiendo calcular en qué momento vamos a llegar al equilibrio en esta ecuación. Bueno, este cálculo es un poquito más largo, así que vamos a tomarnos un descanso de 10 minutitos para que se tomen un café. No por mi parte, profesor. ¿No hay No, ninguna profe. duda? ¿No? Ok, entonces, un cafecito y nos vemos en... Bueno,
démosle un poquito más, 15 minutitos. Son las 8:25 a las 8:40, ¿no? Sí, 8:40 de vuelta. Ok. Bueno, entonces, para continuar vamos a seguir con, digamos, con el cálculo de este coeficiente QC. Bueno, en el ejercicio anterior nos daban la KCE, entonces lo que nosotros hacíamos era calcular QC y decir, bueno, ¿está en equilibrio o no está en equilibrio? ¿Hacia dónde está yendo la reacción? Pero, ¿qué pasa cuando yo no sé? Cuando yo no tengo idea si la ecuación, o perdón, si la reacción llegó al equilibrio. Yo no tengo idea si la reacción llegó al equilibrio, no tengo idea cuánto tiempo ha pasado, no sé cuánto tiempo se demorará en llegar al equilibrio, y tengo que estimar si sigo la reacción o no sigo la reacción. Bueno, para hacer eso, yo puedo utilizar, o para eso me ayuda a utilizar el coeficiente, este QC. Entonces, yo conozco, por ejemplo, los reactivos de partida, ¿no? Me daban que eran 0,2 moles, ¿no? de uno, 0,1 mol de hidrógeno, 0,1 mol de yodo. Y tengo la ecuación, ¿no? Como está presente acá, que describe al equilibrio de esta reacción química. Entonces, para saber o enterarme y poder calcular en qué está la ecuación o en qué va la reacción química, tengo que hacer las siguientes consideraciones. Primero, concentraciones iniciales, ¿no? Nosotros teníamos que las concentraciones iniciales eran 0,2, 0,1 y 0,1, ¿no? Bueno, yo eso sé en el inicio. Ahora, cuando exista cualquier cambio en esta ecuación, quiere decir, en cualquier momento que esta reacción se empieza a producir o empiecen a haber cambios entre los productos y los reactivos, va a estar contemplada a partir de los coeficientes estequiométricos de esta relación, de esta reacción, perdón. Entonces, para cualquier cambio de concentración, entonces vamos a poner cambio, lo que yo tengo que considerar es que por 2x, porque no sé cuánto es, se va a producir un cambio en x y en x. En este caso, como estamos pasando de este reactivo a estos productos, yo considero que el HI va a disminuir en 2x y por cada 2x que disminuya va a aumentar un x de H y un x de I, ¿no? Estoy considerando que esta reacción va hacia la producción de productos, ¿no? Y finalmente, cuando esta reacción llegue al equilibrio, tiene que haber una relación entre la concentración inicial y estos cambios producidos. ¿Cómo va a ser entonces este cambio? Bueno, entonces en la concentración en el equilibrio, lo que tiene que haber es 0,2 menos 2x en el primer caso, en el segundo caso va a ser 0,1 más x, y en el tercer caso 0,1 más x. Se pueden fijar que lo que estoy haciendo es relacionar estas dos situaciones. Las concentraciones en el inicio, el cambio en cualquier momento, y por supuesto, a partir de esos dos, la concentración final. Ok, teniendo esto, yo lo que puedo ahora hacer es formular la ecuación de KC. ¿Cómo sería en el equilibrio? ¿Qué estaría pasando en el equilibrio? Entonces, para yo saber cuándo esto va a llegar al equilibrio, yo sé que tiene que cumplirse que la concentración de equilibrio tiene que ser igual a los reactivos, ¿cierto? A los productos, ¿cierto? Partido por los reactivos, elevado a sus coeficientes estequiométricos. Si yo observo esta ecuación,
que estoy formulando, lo que tengo es que para reactivos, para productos, perdón, por ejemplo, el H2, ¿no? El hidrógeno tengo que es 0,1 más X. En el caso del yodo, es 0,1 más X. Esa sería la concentración en equilibrio, acá lo estoy diciendo. Y para el caso de el ácido hídrico, sería 0,2 menos 2X elevado al cuadrado. ¿Qué más sé yo? Que para esta reacción, la Kc, que me la habían dado en la ecuación anterior, era, o sea, en el ejercicio anterior, 0,022. Fíjense que teniendo estos valores, lo que puedo hacer ahora es despejar X a partir de una ecuación de segundo grado. Bueno, lo vamos a hacer paso a paso para que quienes no, digamos, les complique un poco lo de la ecuación de segundo grado, la puedan recordar. Ok. Ahora en este caso, vamos a hacer un pequeño borrón aquí, y vamos a decir ahora simplemente esto. Como yo ya sé que Kc era 0,022, lo dejo como 0,022 nomás. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de despejar X. Entonces lo que está dividiendo va a pasar multiplicando, por tanto esto va a quedar 0,1 más X, paréntesis, 0,1 más X, paréntesis, igual a 0,022, paréntesis, 0,2 menos 2X elevado al cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí. Queda clarito, ¿no? Lo único que hice fue despejar. ¿Qué más puedo hacer ahora? Bueno, puedo desarrollar primero este binomio. Entonces, para ello, voy a borrar y lo voy a reescribir. ¿Vale? Teníamos entonces 0,1 más X, ¿cierto? 0,1 más X, esto igual a 0,022, paréntesis, que era 0,2 menos 2X al cuadrado. Bueno, desarrollemos primero esta parte. Lo demás lo mantenemos igual, entonces, y esto me quedaría igual 0,022. 0,2 al cuadrado. Exacto. El primero me quedaría 0,02 al cuadrado, esto sería 0,04, 0,04 ¿cierto? menos Menos 2 eso por por eso, 0,2 elevado, ¿cierto? Al cuadrado sería menos 0,08 8 X, ¿cierto? Y finalmente este más valor de 4X. acá al cuadrado, como está negativo, si yo lo elevo al cuadrado queda positivo, entonces me quedaría más, ¿cierto? 4X, pero la X también está al cuadrado, por lo tanto sería X cuadrado. ¿Alguien con problemas para ver lo que acabo de hacer? ¿O está claro? ¿Está claro? Está claro, profe, todo bien. Vale, vale, ok. ¿Qué, profe? Bueno, resolvimos la parte derecha, ¿no? El binomio. Lo que ahora podemos hacer es desarrollar, entonces, este valor que está acá, donde 0,1 multiplica 0,1 y después X, y después está X 0,1 y después la otra X, ¿cierto? Entonces quedaría 0,1 por 0,1, 0,01 0,01. 0,1 por X, más sería más, 0,1X ¿cierto? 0,1X. Después, X por 0,1 más más 0,1X 0,1X.
Más X Y cuadrado. finalmente x por x más x cuadrado. ¿Cierto? Así quedó el lado izquierdo. Bueno, al lado derecho, ahora lo que me toca es multiplicar esos valores por eso, ¿no? Entonces vamos a mantenerlos de la izquierda. Podemos también, digamos, aprovechemos de sumarlos de la izquierda. Tenemos entonces 0,01 más 0,2 x más Más X x cuadrado. cuadrado. Acá a este otro lado vamos a tener 0,022 por 0,04. ¿Cuánto le da? Serían 8,8 por 10 elevado a la menos 4. ¿Está bien? sí, eso es. Ok. Después 0,022 por 0,008x. Eso a mí me da que es 0, 1,76 por 10 a la menos 3. ya dejémoslo por 10 a la menos 3. A mí me da que es 0,017x. 0,022 por 0, es 0,8 nomás. No es 0,08. Ya. Perdón, es 0,8. No, no, era 0,8. Ahí. Pues da 0,017x. Y finalmente 0,022 por 4x cuadrado. Eso da 8,8. más 0,08, por supuesto, o 88x al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Ok. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es despejar, ¿no? Toda esta x las pasamos para el otro lado, ¿no? Relaciono el 0,017 con el 0,2x y la x cuadrado con la x cuadrado, más el número con ese número. Si yo paso el 8,8 por 10 elevado a la menos 4 para el otro lado, me queda en negativo, por lo tanto sería 0,01 menos 8, menos 8,8 por 10 a la menos 4. ¿Vale? Dejémoslo en paréntesis para diferenciarlo. Luego tenemos más, paréntesis, 0,2x más, Más ok, está el menos, 0,017. más 0,017x más x cuadrado, este que está sumando pasa restando al otro lado, sería menos Bueno, 0,088. 0,088 x cuadrado, y eso igual a 0. En el primer caso da 0,912 x Por 10 a la cuadrado. Lo voy a menos volver a ordenar. Lo voy a dejar ordenado Ya. para que me dé una cosa. Primero calcula 2x al cuadrado menos 0,08. Eso vendría siendo 1 menos 0,088. Está como Sí. 0,92, ¿vale? El segundo que vamos a desarrollar va a ser este. Más 0,2 más 0,017. Eso sería 0,217. X, ¿no? Sí, está bien. Y el último, que sería este de acá, 0,0, 0,01 sería 0,8 más por 40 a la menos 4. 9,12 por 10 a la menos 3. 9,12 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 0. Fíjense que me queda una ecuación de segundo grado. ¿Y por qué lo dejé así? Para que sea más fácil decir que este es A, este es B y este es C. ¿Recuerdan la ecuación de segundo grado? Sí. Ok. Nosotros tenemos entonces, vamos a dejar los valores acá arribita. Bueno, la ecuación de segundo grado lo que nos dice es que x, para encontrar un valor de x desconocido,
va a ser menos b más menos b al cuadrado menos 4ac raíz de 2 veces a. ¿Cierto? Nosotros teníamos que a era 0,912 Sí, X A al es 0,912 X. b era 0,217 217, ¿cierto? X, y que se era 0,13 por 10 a la menos 3. ¿no era el 0 o 9,12? No, era 9,12. 9 por Perdón. 10 elevado a 3. La menos Sí. 3. Ok. Entonces, en este caso, no consideramos la X, sino que simplemente reemplazamos los números y nos va a quedar, a partir de esta formulación de esta ecuación de segundo grado, menos B es 0,17 más menos B al cuadrado, otra vez 0,217 elevado al cuadrado, menos 4 veces, o 4 por A, que es 0,912 por C, 9,12 por 10 elevado a la menos 3. Vamos a ver ahí en paréntesis, y esto nos queda la raíz. Y esto dividido por 2A. Perdón, y 2A era 2 por 0,912. ¿No? Así nos quedaría si reemplazáramos. La raíz es 1,117. Ok, entonces lo que tendríamos sería menos 0,217 más menos 1,17, me dijiste. 1,17. ¿Ya? 1,17 dividido 2 por 0,90 y tantos. 1,82. Ok, 1,82. Entonces de acá nosotros vamos a obtener dos valores de X. Uno va a ser cuando yo sume este 1,17 y el otro va a ser cuando yo reste este 1,17. Entonces, vamos a ponerlo así. Cuando yo sumo entonces el 0,17, vamos a tener que menos 0,217 más 1,17 dividido en 1,82. ¿Cuánto es ese Eso da valor? 0,005. 0,05. 0,05. Sí. 0,05. Dejémoslo 0,05. Pero negativo, ¿no? Como Recuerda se que está el estaban negativo restando, adelante. sí, da negativo, pero hay un 0 más. ¿Queda Tiene 3 un 0 0? más. Sí, tiene otro 0 al medio. Ya. Yo lo tenía como 0,05 nomás. No importa, dejémoslo así 0,05. Si da igual. Ya. Ahora veamos el otro valor. ¿Cuánto da entonces ahora cuando menos 0,217 más 1,17 da 1, se dividen por, perdón, estoy diciendo lo mismo. Es menos aquí. Aquí es menos, no es más. Ahora cuando es menos. Ya. Sería menos 0,217. A mí me da que es menos 0,18. Más o menos. Menos 0,18. Está No importa, restando. dejémoslo así con estos valores para que no Ya. dé tan distinto. Ya, entonces el primero da 0, menos 0,05 cuando yo sumo, y cuando resto, menos 0,18. Ok. Vamos a borrar todo y vamos a decir que x1 es igual a 0,05, no en negativo. Y x2 es igual a menos 0,18. Bueno,
nosotros ya encontramos los valores de X. ¿Y qué sabíamos nosotros que ocurría en el equilibrio? Bueno, cuando estábamos en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio, nosotros teníamos que HI, hidrógeno y yodo eran iguales a ¿qué? En el primer caso era 0,2 menos X, ¿no? En el segundo caso era 0,1 más X, y el tercer caso era 0,1 más X. Reemplazo las X, 0,2 menos 0,05, 0,05, 0,1 más menos 0,05, y 0,1 más menos 0,05. En el primer caso me da aproximadamente 0,3. En el segundo caso me da aproximadamente 0,045. Y en el segundo caso también me da 0,045. Y esto serían moles. Ok, con la primera X me dan todos los valores de molaridad positivo. Ahora reemplacemos los valores con, o en el caso de que esto fuese el otro resultado, ¿no? Eran entonces menos 0,18, 0,18 y 0,18. En el primer caso me da 0,218. ahí me da 236. Menos por menos más. Ah, sí, sí, tiene que ser 0, es que, espérate. Aquí tengo un error. He multiplicado por 2 acá. Recuerda que era 0,2x menos 2 por x. Ya. Perdón, Sí. perdón. Ahora sí, 2,36, ¿no? Más o menos. Sí. En el segundo caso da negativo, menos 0,08. Y el tercero, menos 0,08. Bueno, en el caso del segundo X no me sirve. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener concentraciones negativas. Porque si tengo concentraciones negativas, quiere decir que me falta producto, y eso no es cierto. Lo que nosotros tenemos es un reactivo, o tenemos una cantidad de reactivo que está presente frente a una cantidad de producto. Por ende, entonces, el resultado que me sirve es el primero, y por ende, Profe, sí, profe, sí, ahí en el HI ese 0,2 menos 2 por X, menos 0,18, menos claro, 0,18. menos Mm, 0,18, sí, perdona. Creo que no me da lo mismo. ¿Cuánto te da el valor? A mí me da 0,56. Me da lo mismo, 0,56. Ok, ok, lo podemos cambiar si da 0,56. Pero fíjense, lo importante es que a pesar de que cambia un poco el valor, lo importante es que igual no me sirve este valor, porque tengo dos valores negativos de concentración, lo cual no es correcto, no puede ser. Por tanto, el que me sirve para saber cuál es el valor real de concentraciones es el primero. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a borrar, el X es igual a 0,05
y por tanto la concentración de HI que hay era 0,2, ¿no? Menos 2x, ¿no? Y eso era 0,2 menos 2 por 0,05. Ah, era negativo aquí. Y eso me daba... ¿Cuánto? A ver, sácalo para que... A ver si hay algún cambio. Por favor. A mí me da 0,3, profe. Ok. Entonces acá 0,3 moles. En el otro caso que era 0,1 menos x. 0,2 menos 2 por menos 0, perdón. 0,1 ahí sí, 0,1 por, o sea, 0,1 menos, menos 0,05. ¿Cuánto le da ahí? 95, ¿no? 0,95. Ah, no, 0,105. 0,15 para mí. 0, sí, tiene razón, 0,15. 0,15 moles. Y por supuesto para el hidrógeno es el mismo caso, ¿no? Entonces también va a ser 0,15 moles. Entonces, esta es la concentración que nosotros tendríamos cuando calculamos el QC a partir del KC. ¿Ok? Entonces, yo podría calcular el QC, ¿no? 0,3 al cuadrado dividido 0,15 por 0,15. Y tendría también el QC. ¿Ok? Bueno, dudas, consultas con este ejercicio que es de los más largos y a veces es un poco más complicado de entender. Bueno, si después tienen dudas, igual me pueden escribir y lo podemos comentar. Y si necesitan un video, también lo puedo hacer. ¿Vale? Bueno, también igual acá está el ejercicio, digamos también el paso a paso, algunos pasos que se han acelerado, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Lo pueden, y ahí está también la respuesta. A lo mejor cambiaron un poquito los resultados, pero lo importante era que el primer X era el que servía. Vale. Entonces, para continuar, vamos a ver las modificaciones del equilibrio químico a partir del principio de Le Chatelier. ¿Okay? Un sistema que se encuentra en equilibrio, nosotros lo podemos perturbar. ¿A partir de qué cosas? Bueno, añadir más productos o reactivos, que eso sería el cambio en la concentración de reactivos o productos, cambio del volumen o cambio de la presión, ¿no? Si cambiamos la presión del sistema, el volumen va a variar. Y, por supuesto, que algo les había adelantado anteriormente, es a partir del cambio de temperatura. Si nosotros variamos la temperatura del sistema, el equilibrio va a ser otro, va a haber un nuevo equilibrio. Ok, no hay problema, Alejandro. Cualquier duda igual me puedes preguntar. Ok, entonces el sistema deja de estar en equilibrio cuando uno lo perturba. Si nosotros lo perturbamos a partir del cambio de concentración, de presiones o volumen y de temperatura, lo que va a hacer el equilibrio es alterarse, pero va a tender a, de nuevo, volver al equilibrio. Entonces, según lo que dice el principio de Le Chatelier, un cambio o perturbación en cualquiera de las variables que determina el estado del equilibrio químico produce un desplazamiento del equilibrio en el sentido de contrarrestar o minimizar el efecto causado por la perturbación. Es decir, si nosotros tenemos esta reacción, donde a partir de nitrógeno e hidrógeno se forma amoníaco, y nosotros agregamos amoníaco,
el sistema va a tender a irse hacia los reactivos. O sea, tengo un equilibrio en el inicio, ¿no? Como lo estaba diciendo esta parte de la imagen. Tengo este equilibrio. Yo añado amoníaco, aumenta la cantidad de amoníaco. ¿Qué va a pasar? Bueno, el equilibrio va a tender a disminuir la cantidad de amoníaco y a aumentar la cantidad de reactivos. O sea, se va a desplazar hacia ese lado la reacción. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que de nuevo las concentraciones se mantengan constantes. Entonces, a partir del principio de Chateriel, si nosotros agregamos productos, lo que vamos a obtener es que el desplazamiento se vaya hacia los reactivos, o sea, hacia la izquierda. Si quitamos producto, lo que vamos a tender es a disminuir la concentración de producto, obviamente, por lo tanto el equilibrio se va a ir hacia la derecha. Si aumentamos la cantidad de reactivos, voy a producir más productos, y si yo quito reactivos, lo que va a pasar es que los productos se van a transformar en reactivos. Y siempre va a estar en equilibrio esta reacción. ¿Qué pasa ahora si aumentamos la presión? Bueno, si aumentamos la presión, el desplazamiento del equilibrio va a tender a irse a los productos, por lo que si disminuimos la presión en el sistema, va a irse a la formación de reactivos. Si aumentamos el volumen, en un aumento de volumen, también va a tender a irse hacia los reactivos, y si disminuimos el volumen, lo que va a suceder es que va a aumentar el número de moles de los productos. Si se fijan, la presión es inversamente proporcional al volumen. Si yo aumento la presión, disminuye el volumen. Si disminuyo la presión, aumenta el volumen. Por lo tanto, el efecto va a estar acorde a que si aumento la presión, disminuyo el volumen, la reacción va a tender a ir a los productos. Si yo disminuyo la presión, aumento el volumen, por tanto aumento el volumen, se va a ir a los reactivos. ¿Qué pasa ahora con la modificación de la temperatura? Bueno, si yo aumento la temperatura, si es una reacción exotérmica, o sea, esta reacción libera calor, la constante va a disminuir, y si es una reacción endotérmica, la constante va a aumentar. Si disminuyo la temperatura, en una reacción exotérmica, la constante es al revés ahora, aumenta, y si es endotérmica, o sea, necesita temperatura para producirse esta reacción, la constante va a disminuir. Finalmente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto que yo busco al añadir un catalizador a un sistema? Bueno, lo que yo busco al añadir un catalizador a un sistema es bajar la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía necesaria para que los reactivos empiecen a reaccionar y se formen los productos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una reacción sin catalizador, yo voy a necesitar un máximo de esta energía para que estos reactivos se produzcan y reaccionen, perdón, y formen un producto. Si yo utilizo un catalizador, esta energía que yo necesito va a disminuir, fíjense, es menor. Pero la cantidad de reactivo y de producto que se va a utilizar o que se va a producir en la reacción catalizada va a ser la misma. Lo único que hice fue disminuir la energía de activación, y por tanto el tiempo, la reacción va a ser mucho más rápida. Entonces, el catalizador no cambia la constante de equilibrio, el catalizador no desplaza el sistema hacia la producción de productos o de reactivos, pero lo que sí hace el catalizador es que apura o aumenta la velocidad
de equilibrio del sistema. Entonces hace que el sistema llegue a un equilibrio más pronto. Entonces, haciendo un resumen, si nosotros cambiamos la concentración, ¿hay un desplazamiento del equilibrio? Sí. ¿Haber un cambio en la constante de equilibrio? No va a haber un cambio en la constante de equilibrio. Si aumentamos la presión, o si variamos la presión y variamos el volumen, sí va a haber desplazamientos en los equilibrios, pero en ambos casos no va a haber un cambio en la constante de equilibrio. Solo cuando aumentamos la temperatura va a haber un cambio tanto en el desplazamiento del equilibrio como en el cambio de la concentración de equilibrio. Va a haber un cambio en la concentración de equilibrio. Y si usamos catalizador, no va a haber desplazamiento del equilibrio, ni tampoco va a haber un cambio en la constante de equilibrio. Entonces aquí nos dicen un ejemplo. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Si disminuyo la presión en este sistema, aumento la temperatura en este sistema, y yo tengo que el delta H de reacción es mayor a 0. O sea, es una reacción endotérmica. Necesita aplicar temperatura. Bueno, lo que va a pasar es que si en esta reacción, al disminuir la presión, lo que voy a tener es una baja de presión, un aumento del volumen, por tanto el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. En este caso nos dice donde hay más moles de gas hay. Tenemos un mol de CO frente, y un mol de H2 frente a un mol de agua. Por lo tanto, se va a ir hacia los productos. ¿Qué pasa al aumentar la temperatura? Bueno, si aumentamos la temperatura, el equilibrio también se desplaza hacia los productos, debido a que la reacción consume energía y es una reacción endotérmica. ¿Vale? O sea, nosotros a partir de conocer la reacción, sin hacer ningún cálculo, nosotros podemos saber cómo la podemos variar, simplemente conociendo si aumento o disminuyo la presión, si aumento o disminuyo la temperatura, y si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Vale? Ok, muchachos. Y con eso terminaríamos este tópico. Bueno, preguntas, dudas, consultas. No, profe. ¿No hay? Ok. Yo le quiero hacer una pregunta personal, pero quiero que se vaya. Ok, cuando Cuando se... Ujú. Por favor. Sí, no hay problema. Ok, muchachos, entonces el taller se los voy a enviar mañana, ¿vale? Y tienen a la próxima semana para hacerlo. Recuerden que el taller, algunos me deben todavía el taller 8 y el taller 9. Pónganse al día, muchachos. ¿Vale? Bueno, sería todo.